bastante interesante, pero antes de ello, Hugo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pedirle, bueno, el comentario sobre el mensaje presidencial en lo que se refiere, claro, a dos frentes importantes. Uno es el tema del bono y otro es el tema de la reactivación del empleo en lo que toca a la inversión pública. Estamos hablando de 260.000 empleos. Las críticas por el otro lado es, escuchábamos a uno de los congresistas ahora, minimizar o en todo caso no mencionar el tema del impulso de la inversión privada. Vamos a ver si eso se da en los próximos días, pero ¿cómo observa el talante de estas medidas anunciadas por el presidente? Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Vamos al tuit que acabas de mencionar del ministro Maraví. Él menciona 299 millones para 260.000 empleos. Hagamos la aritmética. 299 dividido entre 260 da un poquito más de 1.000 soles por persona. Un sueldo mínimo y los sobrecostos laborales. Eso es lo que alcanza con ese presupuesto. Un sueldo mínimo para 260.000 personas en un país donde la población en edad de trabajar son 24 millones de personas, 25 millones de personas. O sea, esto es un mes de remuneración mínima vital para el 1% de la PET. Insuficiente, demasiado pequeño, corto en el tiempo, pequeño en su impacto, en su cobertura. Si queremos una reactivación real del empleo, tiene que haber una apuesta mucho más decidida. Tenemos que poner las cosas en el contexto al que me refiero, porque además la lógica según la cual estos programas de empleo se piensan es que las personas se insertan en estos empleos temporales y después sucede que en el mercado de trabajo el mejor predictor para conseguir un empleo es precisamente estar empleado. Entonces, conviene que las personas estén empleadas para que después consigan otros empleos productivos en el sector privado, en otros segmentos de la economía. Pero si van a estar empleados durante solo un mes, es difícil pensar en impactos de este tipo. Y hay que pensar en esos eslabonamientos con quiénes van a generar empleo en el segmento privado, donde están los segmentos más grandes de la generación de empleo. Para que esos empleos se generen, hay que hablar de inversión, de lo cual lamentablemente no hemos escuchado nada esta noche. Claro, ese es el corazón de la crítica que se está dando hasta ahora. ¿Cómo se va a impulsar la inversión? Porque los mensajes en realidad van por el lado, por ejemplo, de facultades para legislar en materia tributaria, que hasta no ver la letra pequeña es algo que siempre va a atemorizar, ¿no?, seguramente al sector privado. Hoy, sin embargo, Hugo, recibíamos noticias alentadoras que no habría que dejar pasar. O sea, la minería se ha incrementado en términos de exportaciones 70% de enero a julio frente al año pasado. Ya sabemos por qué, la locomotora del precio del cobre impulsa, ¿no?, esta circunstancia, y en medio de este escenario, ¿cómo en todo caso se debería aprovechar por el lado del gobierno? Claro, lo que hay que conceptualizar aquí también es que el sector minero es un sector que no necesariamente genera mucho empleo. Utiliza muchísimo capital, pero no tanto empleo. Entonces, su manera de contribuir a la economía, más que con la generación de empleo, es con la tributación, con pago del canon, pago de impuestos en general, y de esa manera contribuyen a la economía en general. Y otro canal, otro mecanismo por el que contribuyen es la generación de empleos indirectos. Por ahí vienen los aportes de la minería, que son muy importantes. Pero viene por el lado de tributos, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema, claro, el presupuesto que se ha planteado, ahora para algunos es muy optimista, pero en parte, según el ministro de Economía, está trazado, entre otros, por el incremento de ingresos que se espera por parte de la minería. Y entonces, en ese contexto, los bonos, ¿están justificados estos nuevos bonos que se comienzan a repartir a partir de la próxima semana de 350, 360 soles por persona? Hay quienes señalan, lo escuchábamos por el lado del congresista Aragón de Acción Popular, que ya no estamos para bonos, la caja ya no está para bonos. ¿Qué opina usted? Bueno, hay que comprender que
son muchos los hogares que tienen una capacidad de ingresos muy limitada. Va a ser muy difícil que consigan generar ingresos laborales para sustentar su funcionamiento. Entonces, sí necesitan bonos. Pero hay que pensar en las proporciones. Como te decía, hay 299 millones para el empleo temporal, pero hay 5.000 millones de soles para los bonos. Hay una proporción de 17-1 en los presupuestos que se asignan a los bonos versus los que se asignan al presupuesto temporal. Probablemente es demasiado. ¿Necesitamos bonos? Sí, pero en una proporción de 17-1, bonos versus creación de empleo temporal, probablemente estemos un poquito o exagerando los bonos o subinvirtiendo en el empleo temporal. Ahora, habría que pensar en la calibración de esto. Es bien importante lo que señalas ahí, porque si bien falta este mensaje más claro hacia la inversión privada para la generación de empleo, ¿sí considerarías entonces que se le debería asignar más recursos al tema de empleo temporal? Sí, pero como pensar en todos los eslabonamientos, pensar en los bonos para quienes no pueden generar empleo, pensar en empleo temporal para que las personas se puedan insertar a empleos productivos y pensar en esta tercera pata de empleos productivos que se van a ir generando conforme exista inversión en el país. Y esa inversión va a suceder cuando exista confianza en nuestras autoridades, cuando nuestras autoridades puedan generar la confianza técnica que hoy no existe. Ahora, es bien importante porque esto se da en un contexto, y esto nos ayuda a introducir tu última investigación, se da en un contexto donde se supone, yo leí algunas noticias sectoriales, ¿no? Sociedad Nacional de Industrias dice que me refería al tema minero, pero Sociedad Nacional de Industrias señala que se está recuperando, ¿no?, casi el negocio, por decirlo así, a niveles de prepandemia. El tema del empleo también se está recuperando, pero tiene una gran interrogante, que es el tema que además la informalidad, o sea, crece el empleo, pero la informalidad, que ya es gigantesca, también crece. Entonces, tu último estudio publicado con el PNUD, que se llama precisamente Políticas de Protección Social y Laboral en el Perú, nos pone de alguna manera, claro, en esta especie de situación de círculo vicioso, ¿no?, donde estos empleos, ¿no?, de baja productividad son precisamente los que menos generan las protecciones sociales laborales. Ya sabemos cuál ha sido la consecuencia de la pandemia, ya sabemos cuál es la consecuencia de la informalidad en una situación como esta y dónde nos deja. Resúmenos, por favor, el panorama de estas políticas de protección social y laboral, porque precisamente se supone que una parte de la demanda de cambio que encarnaba el gobierno del señor Castillo iba por ese lado, y probablemente es un momento para poner este debate sobre la mesa. Así es, Enrique. Y déjame poner un elemento adicional de contexto dentro del contexto que has planteado, que me parece bien interesante, y es: la economía global viene rebotando, y viene rebotando bien. Entonces, hay vientos de cola que nos pueden hacer bien a la economía. Lo que nos toca localmente es ajustar las piezas para poder aprovechar esos buenos rebotes de las manufacturas, las minerías y todo lo que viene sucediendo afuera, con buenos precios y buenas demandas, para que podamos hacerlo bien. Y ahí es donde entonces tenemos que pensar en un mercado de trabajo que sea mucho más funcional o mucho menos disfuncional que el que tenemos hoy. Este mercado en el que 70, 72 o hasta 75% de los empleos son informales, no da para mucho. Si es que tenemos este 72 o 75% de empleos que no cotizan a una seguridad social, que no cotizan a unas pensiones, hay que pensar en algo respecto de dos cosas. Uno, la productividad de esos empleos. Y dos, la red de protección social vinculada a ellos. Ya pagamos una factura muy fuerte ahora en la pandemia. Al no existir una red de protección social para estos empleos, fuimos el país que más destrucción de empleos tuvo en América Latina y el Caribe, lamentablemente. Tenemos una economía muy fluctuante, muy volátil, sin una adecuada red de protección social. Hay que trabajar en eso. Y ahí es donde hay que repensar algunos paradigmas, como por ejemplo el de la protección social. ¿Debería ser una protección social que cubre únicamente a trabajadores formales, a trabajadores que cotizan? ¿O deberíamos pensar en una protección social que cubra a todos los ciudadanos peruanos? Probablemente sea lo segundo. Los argumentos globales vienen yendo hacia esto segundo.
Pero entonces, si es que vamos a cubrir a todos, hay que preguntarnos, ¿cómo se financia esto? ¿Tendríamos que seguir cobrándole impuestos al trabajo para financiar una red de protección social que es para todos? No, lo que toca es financiarlo con impuestos generales. Esto traería varios círculos virtuosos muy interesantes. Uno de ellos es reducir sustancialmente los costos no salariales de la contratación formal. Esto permitiría generar más empleo y cubrir simultáneamente a una proporción mucho más alta de la población. Toca pensar, toca poner esta discusión sobre la mesa porque tratar de seguir con las recetas que ya están desde nosotros desde 1936, cuando se creó el Seguro Social Obrero, no viene funcionando, digámonos la verdad. Es muy importante eso. Hace algunos días teníamos una conversación con la congresista Sigrid Bazán, por ejemplo. Ella impulsa algunos proyectos de ley que tienen que ver con el fortalecimiento de los sindicatos y al mismo tiempo está relacionado con lo que acabas de señalar, el trabajador sindicalizado, que por lo general en parte es la agenda resistente, ¿no?, a pensar fuera de la caja con estos conceptos que tú estás señalando, ¿no? Es un porcentaje pues menos que mínimo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en los momentos que se ha querido introducir esto con soluciones de repente más creativas, ¿no?, más flexibles, para usar el término tuyo, al final no trabaja, no se mueve esto políticamente. ¿Dónde debería estar el liderazgo? Yo no sé si el ministro Maraví lo va a ver, por ejemplo, con buenos ojos, pero ¿dónde debería estar el liderazgo para realmente impulsar un debate inteligente, flexible, que realmente termine con mayor facilidad para emplear y al mismo tiempo pues con un sistema de seguridad social más eficaz, que es el que no tenemos, que es el que nos ha costado no solamente empleo, sino miles de muertos seguramente en esta pandemia? Es bien importante, Enrique, comenzar a salir de ciertos dogmas y mirar la evidencia, mirar qué es lo que tenemos. Tenemos como dogma el ideal, el prototipo de empleo formal y estable de largo plazo, y resulta que, como bien apuntabas, el porcentaje de trabajadores en el Perú con este tipo de empleo es bien bajo, es ínfimo. Pero no solamente eso, sino que quienes tratan de defender eso como la defensa de las clases trabajadoras y los trabajadores pobres, en realidad ignoran que en los 4 deciles más bajos del ingreso, ese tipo de empleo formal y estable es inexistente. Ahí no solamente la informalidad es 100%, sino que la ausencia de empleo permanente también es 100%. Estos empleos formales y estables son para los trabajadores de los deciles ricos. Mira la ironía y la contradicción. Esta defensa del empleo formal y del empleo de largo plazo es una defensa de quienes, entre comillas, menos protección social necesitarían. Claro, evidentemente. Ahora, la iniciativa, para terminar, debería salir del propio Ejecutivo, ¿no? Es el primero que debería darse cuenta de esto. En realidad de todos, de un legislativo, de un ejecutivo, de una discusión en el espacio público también, porque en el espacio público lo que sucede es que existen estas dos posiciones antagónicas. Existe en un lado de la discusión los defensores de la flexibilidad absoluta, claro, y extrema del mercado de trabajo, y están los otros que defienden una estabilidad laboral y unos derechos de los trabajadores. Claro. Ambas posiciones son extremadamente dogmáticas y lo que le haría bien al país es encontrar un justo medio entre ambas. Entonces, esto también requiere una discusión nacional muy importante donde a ambos hay que exigirles salir de dogmas. Es bien interesante lo que señalas, porque esa tensión ha terminado en inmovilización y ahí le cabe la responsabilidad tanto a lo que se llama la derecha como a la izquierda. Pues precisamente no se mueve lo que está y la evidencia está ahí. Hugo Ñopo, muchas gracias por estar con nosotros. Políticas de protección social y laboral en el Perú es la investigación muy interesante que ustedes pueden, por cierto, encontrar y leerla completa en línea. Gracias, Hugo Ñopo, investigador.